Si lo contabilizamos sobre el calendario, supone mucho tiempo de emisiones. Son 18 espacios, más de 6 horas de emisión en estos catedroscopios. Hoy, ahora, en estos momentos, iniciamos el espacio número 18 con David, con Isiar, por supuesto con Alejandro, cada uno en su especialidad, cada uno con su tema. Casi me atrevería a decir, conociéndoles como son, con la afición que tienen, con los conocimientos que tienen del museo, de la catedral, cada loco con su tema, evidentemente que sí. Lo que entienden, cómo lo explican y sobre todo cómo lo contagian, esa musempatía, ese vivir la catedral, vivir museo, que es un poco nuestro objetivo. Con los tres vamos a dialogar en los próximos minutos, en los próximos 20 y tantos minutos. Espacio, repito, número 18 del Catedroscopio. Bueno, pues vamos con el reloj, nuestro testimonio horario y sobre todo con ese saludo y además un saludo a mi amigo David. David, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues estuvimos hablando en la anterior intervención, nos quedamos anclados en el año 1928, una idea, una iniciativa de la catedral, el turismo, promocionar el Bill Metal siempre, el Parné, siempre el Parné, presidiendo a veces las iniciativas, una iniciativa que fue polémica en su momento, hacemos museo, no hacemos museo, nos vendemos piezas, sí nos vendemos. Si te parece, David, a mí me gustaría, siquiera como un retazo, solo como un titular, recordar el año 1928 para ya saltar del orden de 2, 3 o 4 años en el tiempo. Yo lo podría resumir en un cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad por parte del Cabildo de la Catedral de Pamplona. Es que ven que el futuro lleva un itinerario, lleva un recorrido, pero que quizá ese futuro todavía no está maduro para ponerlo en marcha. Año 1928. ¿Qué ocurre en el año 1931? Época también convulsa, época complicada, socialmente hablando. Pues, he traído una pequeña historia anecdótica, pero muy ilustrativa, que enlaza un poco con lo anterior también, porque viene de ese germen de las iniciativas turísticas y porque tiene también como protagonistas a dos de los mismos personajes, como son Néstor Zubeldía, archivero de la catedral, y Julio Cía, fotógrafo, que durante muchos años fue el fotógrafo oficioso de la catedral. En 1931 llega la Segunda República y hay rumores y se ha oído cosas y se han visto ataques a iglesias, expolios y la catedral de Pamplona pues también está atenta y quiere cubrirse las espaldas, quiere proteger primero a las personas de la catedral, pero también su patrimonio mueble. En este caso, lo que se llama el tesoro, que son las grandes piezas de orfebrería y otros materiales, pero sobre todo de orfebrería, quiere protegerlos. Y entonces encarga a don Néstor Zubeldía que busque un lugar recóndito para el tesoro y que nadie lo sepa más que él, para que en el caso de que se interrogue a los miembros del cabildo, nadie sepa decirlo más que él, con lo cual hay menos posibilidades de que se revele el lugar. Y él, para llevar esto a cabo, cuenta con Julio Cía, que es un amigo personal de él y que fue un gran colaborador en la catedral. Y deciden trasladar todo el tesoro de noche, de madrugada, para que no sea a los ojos de la gente, para que no vea nadie por dónde han podido ir, hasta un lugar que no conocía más que él y que lo había oído de don Onofre Larumbe, que era un canónigo, el gran restaurador, digamos, de la Comisión de Monumentos de Navarra, que era canónigo, beneficiado de la catedral.
Y realizan eso de madrugada, a escondidas, en silencio, y encuentran un lugar que no es conocido y que es de muy difícil acceso. Y que a día de hoy, por ejemplo, poca gente todavía conocerá dónde está. Y lo mismo hacen después con el archivo de la catedral, que en 1930, un año antes, también en relación un poco con la iniciativa del turismo, se había pasado del lugar en el que estaba en la catedral, una estancia oscura y de difícil acceso también, a la biblioteca capitular. Habían creado unas vitrinas dobles para los libros incunables y unas cajoneras para los pergaminos del archivo de la catedral, con intención de abrirlo a los estudiosos, pero también al turismo. Y es algo que agradeció también la Diputación, distintos archivos, el Ministerio de Cultura. Esa apertura del Cabildo no solo al turismo, sino también a la erudición. Con lo cual también deciden trasladar todo ese archivo en 165 sacos enormes al sitio recóndito, donde lo esconden todo de madrugada. Tuvo que ser una noche larga, ¿no, David? Durante varias noches relata él que lo trasladan. Acaban llenos de polvo, pero durante varias noches. Sí. Y además él lo relata como con gran devoción, como lleva el Lignum Crucis, pero con la misma devoción lleva ese archivo que reúne el saber de la catedral, toda su historia, y que también, a mi juicio, es un poco heredero y demuestra el cuidado que ha tenido los sucesivos cabildos de la catedral. La importancia que se ha dado a ese archivo, no solo a los objetos materiales de oro, que son muy fáciles de valorar porque tienen un valor económico, sino también a esos papeles antiguos que ve la gente, que por supuesto que tienen un valor. Estamos hablando de 1930, 1961, 1931. Se conoce, podríamos ir ahora, en estos momentos, cuando termine el espacio, ¿podríamos ir a ver ese lugar? Seguramente sin cámaras sí. Sin cámaras, no, evidentemente. Sí, se conoce, se sabe. Sí. Se sabe dónde está. Sí. Se sabe dónde es está. de muy difícil acceso, pero todavía existe. Se sabe dónde está. Ya la última pregunta, porque conozco de tu discreción y sé que por mucho que yo dispare, nunca voy a hacer diana. ¿En la cuenca de Pamplona? Sí, en el complejo catedralicio. En el complejo catedralicio, gracias. Bueno, pues hemos acertado, o nos hemos acercado un poco más a ese lugar que cobijó ese tesoro y ese archivo durante ¿cuánto tiempo, David? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Durante unos meses, menos de un año. Hasta que vieron que no había el peligro que creían o que ese peligro no iba a llegar hasta Pamplona. Y luego volvió a su sitio, por supuesto el tesoro a su sitio, el archivo y los incunables de la biblioteca a la biblioteca, y se siguió abriendo a los investigadores y al turismo en general. Y al turismo en general. Hay datos, y es mi última pregunta por hoy, David, ¿hay datos de cuántos visitantes podía tener la catedral por aquel momento? ¿Hay algún tipo de, me imagino, conociendo a los canónigos y a lo que les gusta además llevarlo todo al día y puntualmente anotado, ¿hay datos de aquellos años de visitas de visitantes? Sí, son escuetos, pero algunos hay. Como en 1930 se empieza con las entradas, con el turismo un poco regulado, hay incluso un reglamento para los visitantes. Hay una contabilidad de las entradas, pero luego, aparte de eso, hay visitas que no entran dentro del procedimiento normal con entrada, entonces es algo más. Don Néstor Zubeldía en algún momento dice que ha hecho visitas durante un año y que han llegado a las 5.000 personas ese año concreto. Lo cual, si lo miramos con la perspectiva de nuestro tiempo, aquello eran auténticas multitudes, 5.000 personas visitando un museo en Mantillas, un museo en Mantillas. Ciertamente fue todo un éxito, fue una iniciativa que se merece casi el calificativo de iniciativa popular, o sea, porque atrajo a mucha gente. Bueno, pues con el 5.000 lo dejamos.
David, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Baliteke ordu iragarki honek eraginkortasuna galtzea denbora aurrera egin ahala. Izan ere, gure katedroskopioa neguan ikusten ari baldin bazara, ez du zentzu handirik udaberriaz edo udaz hitz egiteak. Baina, hala ere, ordutegi aldaketara moldatzen gara gu ere. Eta udaberrian eta udan aldaketa ofizialarekin bat gure atea apur bat gehiago irekitzen da ere. Astelehenetik larun batera, biak barne eta aste arteko jaiegun gehienetan ere, 10:00 7:00 arte. Eta azken tiketen salmenta 6:00 egiten da. Berriz ere, astelehenetik larun batera, goizeko 10:00 arratsaldeko 7:00 arte. Iruñeko Katedraleko Museoa. Pues sí, estábamos en la anterior ocasión en la que estuvimos dialogando con Isiar. Bienvenida. Hola a todos. Estuvimos hablando de esa extraña costumbre, incluso de esa estadística inexistente, y es una pena porque sería una estadística que merecería la pena, de aquellos que tocaban las narices al matrimonio Garro, a los mayordomos, por llamarlos de alguna manera, del rey Carlos III, y y que si tocabas las narices a los dos, a ella y a él, pues te casabas ese año. Había que entrar en el claustro, etcétera, hasta que se pone un enrejado en evitación, porque ya el pobre matrimonio ya no tenía ni nariz, ni labios, absolutamente. Hubiese sido... Y sé que está mal la comparación, pero como esas gárgolas del claustro que se ve que sí, que ha sido algo, ¿no? Pues así, los pobres Garro, al matrimonio había que salvarlo. Bueno, nos quedamos sin eso. ¿Y cómo sustituimos a eso tan bonito que era entrar en el claustro, que era tocar las narices a los Garro, que era eso de cogerse de la mano y decir, bueno, nos vamos a casar este año? Algo había que sustituir. Eso es, vamos a sustituir el casarnos en un año por no perder nuestra magnífica cabellera durante un año. Vamos a sustituir una cosa por la otra. ¿Y qué tiene que ver? Hombre, es cierto que la cabellera pues tiene su importancia dentro de la estética y mucho más pues si echamos hacia atrás el calendario. Pero ¿qué tiene que ver ahí la cabellera con creo que hay además un obispo por ahí también, ¿no? Del mismo sitio prácticamente, ¿no? Sí, en el sepulcro del matrimonio Garro vamos a encontrarnos con San Urbano, que San Urbano, ¿no? Pues en aquel momento era el patrón de la reuma, es decir, el que nos protegía, ¿no? Evitaba que cogiéramos la enfermedad o que sufriéramos, ¿no? de esa enfermedad. Y bueno, pues qué mejor que ponerle una vedija de nuestro pelo, aparte de rezarle una oración para conservar nuestra magnífica cabellera. Efectivamente, era una especie de vacuna contra la alopecia, es decir, ahí no se le caía el pelo. Cuentan las crónicas eso, que era un salto excesivamente brusco el pasar de una cosa tan romántica, tan así como el matrimonio, como los Garro, con reuma, que es desgraciadamente una enfermedad dolorosa y una enfermedad deformativa, etcétera, etcétera, con lo cual, pues no. Pues San Urbano, y además yo creo, Isiar, que sería bueno recomendar a aquellos que visitan el claustro que se paren en el mausoleo de los Garro, que vean esa falta de nariz, de narices, una falta de narices de ambos, y que se fijen también en la policromía, que una vez en el recién restaurado claustro merece la pena. San Urbano, que fue obispo, luce sus mejores galas en un colorido espléndido. Sí, vamos, unos tonos azules maravillosos decoran a San Urbano. Bueno, pues ya saben que hay leyendas de las que, una vez más hay que repetirlo, nadie sabe quién las crea, cuándo se crean, el tiempo que duran, aunque algunas duran poco, pues porque se les busca el final precipitadamente, y sobre todo aquellas que toman el relevo a esas. Es una, vamos a llamarle, una cultura popular o un acervo popular que está muy extendido en todos estos edificios. Lo siguiente, Isia, ¿de qué hablamos la próxima vez?
¿Nos puedes adelantar algo o nos dejas como el que ponía el mechón de pelo a San Urbano y no sabía si se le iba a caer o no? Eso es, vamos a dejarlo en un continuará. Venga, vamos a dejarlo en un continuará, pero seguro que en el claustro o en alrededor del claustro, en los alrededores del claustro Nos pararemos. de nuestra catedral. Gracias, Isiar. Un placer. Hasta siempre. Es posible que esta cuña horaria pierda efectividad con el paso del tiempo, porque hablar de primavera y hablar de verano, si usted está viendo nuestro espacio, nuestro catedraloscopio, lo está viendo en invierno, no tiene ningún sentido, pero nos adaptamos al horario, al cambio de horario. En verano, en primavera y en verano, con el cambio oficial de horario, nuestros horarios también, nuestra puerta se abre un poquito más. Es decir, existe más posibilidad de ver el museo. De lunes a sábado, ambos incluidos, la mayoría de días festivos intersemanales, también desde las 10:30 hasta las 7 de la tarde. La taquilla, la venta de tickets se cierra a las 6. Todavía queda una hora para ver el museo. Insisto, todos los días, de lunes a sábado, de 10:30 a 7 de la tarde. Museo de la Catedral de Pamplona. Bueno, pues el testimonio, ese testigo, ese talismán horario. 5 minutos por delante, 5 minutos que con Alejandro Aranda siempre se nos quedan cortos. Alejandro, hola, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues en la anterior intervención nos dejamos en un lugar muy bonito, en un lugar increíble, como son los altares y los retablos. Hablabas un poco de esa historia, cómo nace o por qué nace el retablo. ¿Hay un arte específico de retablos? Es decir, yo soy especialista, yo soy un artista de retablos. ¿Se puede decir que hay un arte concreto para los retablos, Alejandro? Sí, efectivamente, hay un arte concreto para los retablos, es decir, había artistas especializados en la ejecución de retablos y, bueno, no había artistas, no había solo... O sea, en la intervención de un retablo no intervenía un único artista, sino que intervenían todo un conjunto de artistas que se ponían de acuerdo para realizar la obra de un retablo, ¿no? Un retablo que es una obra realmente compleja desde el punto de vista artístico, precisamente por la cantidad de personas, destrezas que intervienen en su ejecución. Me imagino que también, al igual que en un principio eran los canónigos de las catedrales los que también intervenían en su construcción, porque aún no teniendo, yo diría que muchos de ellos no teniendo conocimientos arquitectónicos, no sabían arquitectura porque no era lo suyo, pero también influían. ¿Cuál es la influencia de la Iglesia propiamente, de los sacerdotes, del clero, a la hora de diseñar, de hacer un retablo, Alejandro? Bueno, es cierto que el promotor en muchas ocasiones o en gran parte de las ocasiones, si no en todas, decide, ¿no?, qué quiere en el retablo. Es decir, los artistas, hoy en día no vemos a los artistas como pues, personas muy libres y que hacen lo que les viene a la mente y lo que sea, expresan sus experiencias vitales y demás. En el pasado esto no era tan así, ¿no?, sino que los artistas están a las órdenes de quien paga, podríamos decir, o de quien encarga, ¿no? Entonces son eso, los promotores, canónigos, un señor en la iglesia de su señorío, etcétera, quienes proponen el programa iconográfico, ¿no? Es decir, qué quiero que se represente en el retablo. Y los retablos en muchas ocasiones reflejan más la vida de la persona que lo encarga, de la institución que lo encarga, de la tierra en la que surge, más que la vida del propio artista, que en cuestiones de mensajes, simbologías, etcétera, decide más bien poco. El artista pone su talento al servicio para ejecutar, ¿no?, para darle forma, etcétera. Pero el mensaje siempre lo que se decide, o sea, lo que se representa, siempre lo decide el promotor, así siempre. Es posible que la pregunta no te guste y porque seguro que está mal hecha, pero la suelto tal y como me viene a la mente, querido Alejandro. Dime qué retablos hay en una iglesia y te diré cómo es la iglesia. Bueno, podría ser, sí, podría ser. ¿Cómo es la iglesia?
o cómo es la época en la que surgió, o sea, en la que se realizaron esos retablos, cómo es la mentalidad de la época. En muchas ocasiones habrá cosas más generales, cosas más concretas, eso depende, ¿no? Es decir, en iglesias más humildes pues habrá programas iconográficos muy, muy simples y que compartan con otros lugares. En otros, en cambio, bueno, tendremos cosas mucho más concretas, más vinculadas a personajes con nombres y apellidos, ¿no? Es decir, hay retablos, por ejemplo, en la que estoy pensando en uno de ellos en la catedral, en uno de los de la Girola, en el que la iconografía de los santos pues siempre parecía como muy rara, ¿no? Hasta que, bueno, se descubrió que de rara no tenía nada, eran los parientes de quien pagó el retablo. Cogió los santos de sus parientes y ahí se colocaron, ¿no? Entonces, bueno, depende, sí, puede ser. ¿Han seguido los retablos la trayectoria del tiempo en el que les tocó vivir o en el tiempo que les tocó nacer, mejor dicho, el nacimiento de un retablo, aunque sea una pieza inanimada, pero también tiene su minuto cero? ¿Han ido en paralelo al tiempo que les ha tocado? Sí, efectivamente, los retablos reflejan muy bien, ¿no? el contexto histórico, cultural, religioso, litúrgico de la época en la que surgen, porque no es lo mismo un retablo medieval que un retablo renacentista, que uno barroco o uno de época contemporánea o los más modernos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno sí refleja la historia el momento. ¿Nacen de forma sencilla, nacen de forma ampulosa, consiguen esa ampulosidad? Porque hay que reconocer que hay retablos, sobre todo en catedrales, que a uno la verdad es que le obliga a abrir la boca sin querer, es decir, ¿y esto qué es? Antes, en la pregunta anterior, contestabas que sí, que han sido un poco, han ido en paralelo a su... Pero nacen de forma ampulosa, quizá en algún retablo se quiere meter más historia de la que realmente físicamente cabe en ese retablo por pura superficie, por pura matemática. Bueno, efectivamente los retablos van a ir ganando, como dices tú, en ampulosidad, en complejidad, ¿no? Los primeros retablos que tenemos, que surgen pues, en la Edad Media, ¿no? Van a ser retablos de no muy grandes dimensiones, bueno, aunque por supuesto hay de todo, pero van a ser retablos fundamentalmente, estoy pensando, bueno, los mejores ejemplos los tenemos, vamos a echar mano, ¿no? De los ejemplos que tenemos en la catedral. Tenemos retablos, por ejemplo, de los siglos XV y de la primera mitad del siglo XVI, que son los que se adscriben más a la tradición medieval, y son retablos, pues uno, por ejemplo, el de las Navas de Tolosa, el más antiguo, del siglo XV, es de pequeñas dimensiones, es fundamentalmente escultórico. Y el marco, la estructura, es una arquitectura que muy bien refleja, ¿no? La arquitectura de su época, que es el gótico, ¿no? más elaborado, ¿no? Luego tenemos retablos de mayor tamaño, ya en la primera mitad del siglo XVI, estoy pensando en el del Cristo de Caparroso o en el retablo de Caparroso, donde predomina, en este caso, la pintura. El titular es en escultura y el resto es en pintura. En cuanto a la arquitectura del retablo, a lo que enmarca, ¿no? El retablo, bueno, es una arquitectura más bien sencilla, es más un marco para mostrar esas pinturas, para mostrar esas imágenes, ¿no? Eso en la Edad Media, principios del Renacimiento. Luego, conforme avanza el siglo XVI, ya nos adentramos en el arte del Renacimiento, los retablos ganan en tamaño. Estoy pensando, por ejemplo, en el retablo de San Juan Bautista de la catedral, donde la arquitectura empieza a ganar protagonismo, ¿no? La estructura del retablo empieza a ganar protagonismo. Frente al periodo anterior, donde la arquitectura es más bien un marco donde exponer, aquí la arquitectura empieza a reclamar su espacio, ¿no? Una arquitectura que copia los modelos de la época, ¿no? Los modelos del Renacimiento, la arquitectura clásica fundamentalmente. Y en esa arquitectura se va a incorporar las escenas, unas escenas abundantes. Gusta mucho representar episodios de la vida del santo, en el caso de San Juan Bautista, de la vida de Cristo, etcétera, ¿no? Y hay una especie de equilibrio entre representaciones escultóricas y arquitectura. Luego, en el barroco, ya avanzamos y los retablos aumentan todavía más en tamaño. La arquitectura comienza a ganar aún más terreno a la escultura.
y a la pintura, a las representaciones que acoge el retablo, y de hecho las representaciones se vuelven menos numerosas. Ya no se representan tantas escenas, sino que se representan menos. A consecuencia del Concilio de Trento y de la Contrarreforma, la Iglesia se plantea que es mejor enviar menos cantidad, pero que llegue el mensaje mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, se suele colocar santos aislados y poco más. Ya empiezan a desaparecer los grandes ciclos. Nos hemos pasado de tiempo, don Alejandro, pero en la próxima intervención, Alejandro, ¿podremos hablar de calles y pisos, aunque no seamos una inmobiliaria? Es decir, o ni el Google Maps, podemos hablar de calles y no perdernos entre calles y pisos y esas cosas. Hablando de retablos, Alejandro, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues hemos cubierto ya 18 etapas de este camino, de este catedroscopio, de sentir esa musempatía y sobre todo de vivir catedral. Ese es el tema, vivir catedral, vivir museo, vivir cada una de las estancias. Y una manera de vivir sería sobrevolar todo lo que resulta el complejo arzobispal, esos más de 80.000 metros cuadrados con sus estancias y sobre todo con su trayectoria, con su imagen, con su relación directa con la religión católica, con la fe, con millones, y creo que no es exagerado decir y hablar de millones a la hora de hablar de visitantes de la catedral y de visitantes del museo. Son siglos los que acumula en sus piedras, en sus arcos, en sus bóvedas. Nada mejor que una visión a vista de pájaro. Hemos sobrevolado la catedral, hemos sobrevolado el claustro y tenemos ese gran tesoro que supone ver desde arriba, desde lo más alto, esa figura que es inconfundible. Termino diciendo lo de si la ves, me refiero a la catedral, si ves su silueta, ya estás en casa.